Clase número 12 de la materia Alabanza y Adoración, trimestre número 2. Entonces, clase número 12. Éxodo capítulo 28, verso número 36. Yo espero que ya en esta clase yo termine el sacerdocio, y la siguiente clase, si Dios permite, en el siguiente trimestre, vamos a iniciar ahora la parte de la consagración. ¿Okay? La parte de la consagración, lo que tiene que ver con cómo el sacerdote era consagrado, todos los pasos que se llevaban y cómo implica eso en nosotros. ¿Okay? Ya nosotros no matamos animalitos y todo ese tipo de cosas, pero la Biblia sí dice cómo es que Dios levanta líderes, y Dios levanta diáconos, y Dios levanta gente dentro de la iglesia para llevar a cabo las funciones que hay dentro de la congregación. ¿Ok? Éxodo 28, versículo 36, estamos en el punto de la mitra, que la mitra que iba en la frente del sacerdote. ¿Ok? Dice ahí: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová, y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas, que los hijos de Israel hubiesen consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. ¿Ok? Entonces habíamos dicho con respecto a esta parte que como era de oro, representa una naturaleza divina. ¿Ok? Y sobre ella tenía grabado algo: santidad a Jehová. Y esto implicaba, hermanos, un trabajo que tenía que elaborarse con los pensamientos de Dios. Aquí si no es hazlo como puedas, en la parte de bíblica no es así de que hazlo como puedas y como Dios te haga entender, no, sino que aquí tiene que ver, hermanos, con conocer cómo Dios piensa de ciertas cosas. ¿Ok? ¿Ok? Yo en la semana hablaba con una hermana o con mi hermana y hablábamos sobre la vestimenta. Y sí, la Biblia no habla específicamente cómo un hombre y una mujer deben vestirse. No habla. No hay una parte donde se diga tal talla, tal porte, tal caída, tal. No dice. Pero entendemos que esa parte evidencia quién eres en tu corazón. Sí lo evidencia, el quién eres en tu corazón. Por eso dice la Biblia: no te conformes a este siglo. Conformarte es seguir los pensamientos, las corrientes, las modas de este mundo y pensar que quieres que el mundo te acepte, y para que el mundo te acepte necesitas pensar como ellos y actuar como ellos para que te acepten. Y Dios no quiere eso. Eso es lo que implica santidad a Jehová. Implica que la manera en que nosotros estamos viviendo la vida y sirviéndola a Dios no tiene que ver con el mundo. No tiene que ver con el mundo. ¿Okay? O sea, nadie ha dicho que el pastor a fuerzas deba de traer traje. No, nadie ha dicho eso. En la Biblia no lo dice. O sea, si un pastor no predica con traje, ¿está pecando? Eso es obvio que no. Es obvio que no. Pero vamos a ponerlo así. Si yo fuera un ejecutivo de una gran empresa y voy a presentar algo a grandes ejecutivos, ¿no? Porque queremos hacer una fusión o queremos hacer inversión, ¿crees que el ejecutivo iría en bermuda? Pues creo que no. Creo que algo importante merece su importancia, ¿no? Lo mismo. O sea, creo que nuestro Dios merece esa parte, ¿no? Y no lo dice la Biblia. Pero sin duda, cuando tú estás pensando en Dios
y estás renovando tu mente, tú sabes que cuando Dios es lo más importante, le vas a dar lo mejor. Renovar la mente, renovar la mente. Y significa renovar la mente es limpiarla, no dejar que se amolde al pensamiento y al carácter de este mundo. Y eso lo estamos viendo ya poco en las congregaciones. ¿Por qué? Porque están permitiendo que la iglesia se vuelva un lugar donde la gente debe ser entretenida. Y para eso no es la iglesia, para eso existen los circos, existen los cines, existe el teatro, existen otras muchas cosas. La iglesia no fue para ser entretenida, la iglesia fue puesta para edificar a los santos. Para eso es la congregación, para eso es la iglesia. Por eso dice Romanos 12:2, ¿no? El pasaje que citaríamos aquí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, no importa cuán sincero crees que seas, si tú no estás renovando la mente, lo que tú haces generalmente no es la voluntad de Dios, porque no renuevas la mente. Dice traducción viviente, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El día de ayer estábamos viendo en la televisión un short y decía este hombre, yo a los 13 años dejé de creer en Dios. Y el que lo entrevistaba, ¿no? En el podcast. Dime por qué. No, pues porque yo me fui a hacer unos estudios y decían que era probable que tuviera yo cáncer en la pierna. Entonces yo, antes de ir a los estudios, créeme, le rogué a Dios, le recé, le lloré, hasta le juré que me iba a volver sacerdote. Si salía negativo y salí positivo y ahí todo se me rompió. Yo dije, Dios no existe. Yo dije dentro de mí, o sea, tú piensas que el máximo ser del universo, el todopoderoso, se va a rebajar a lo que tú piensas, como un niño berrinchudo, que, ay, no, mamá, tú ya no te quiero, tú ya déjame aquí. Y piensan que por como tú eres así con tus hijos, de que si tu hijo hace berrinche y se revuelca en el piso, tú cedes, Dios va a ceder. Así piensa el mundo. Y lamentablemente hay cristianos que así piensan. Eso es falta renovar la mente. Dios no es como tú, ni es como yo. A Dios no le vamos a hacer berrinche y lo vamos a lograr que ceda en algo que Él ha dicho no. No. Entonces, trágicamente, eso está sucediendo en las congregaciones. Ahora, ya hay congregaciones que no tienen autoridad, solo hay un supervisor, pero ya no hay pastor, ¿no? Pretextos hay varios, ¿no? Desde quien gobierna es una mujer hasta el punto de que nadie está preparado o nadie quiere, ¿no? Estar ahí. Hermanos, el que venga gente a la congregación, eso no dice que todo va bien. La pregunta inmediata que deberíamos hacernos es, ¿por quién vienen? ¿No? ¿Por qué se están acercando a la congregación? Y hermanos, el que viene por razones equivocadas, se irá por razones equivocadas. El que viene por razones equivocadas, se irá por razones equivocadas. El problema es que como no renovamos la mente, pensamos que esto es un club social. Y pensamos que esto se trata de la gente. Y no, se trata de Cristo. No se trata de la gente, se trata de Cristo. La mitra debía hacer recordar a los sacerdotes y a todos que no era cualquier ministerio. No era cualquier ministerio. Y a quien servían
no tenía nada que ver con su trabajo de herrería o de contabilidad o de ganadería o de carpintería. No tenía nada que ver con eso. Dios es algo más elevado. Dios es algo más elevado. No digo que no podamos utilizar la experiencia tal vez en ciertas áreas que hemos adquirido, pero en cosas que estamos haciendo de la iglesia debemos estar consultando la palabra de Dios para saber la voluntad de Dios. Juan capítulo 8, verso 39. Juan capítulo 8, verso 39. Yo le decía a una hermana que hay dos cosas que son difíciles de poner en la iglesia. Dos cosas muy difíciles. Uno, el orden. Es difícil. ¿Por qué? Porque la gente cree que la iglesia es un lugar donde pueden hacer lo que quieran, ¿no? Donde pueden hacer lo que quieran y nadie diga nada porque pues aquí todo es amor. Y el amor implica que yo haga cosas y no pasa nada. Y sabes, la segunda cosa que es difícil de poner en la iglesia, el discipulado. Por eso tú ves congregaciones que tienen reuniones, pero no tienen discipulado. ¿Por qué? Es muy difícil. Porque tú vas a estar viendo en el discipulado que la gente no quiere. Y vienen uno, dos, tres, y luego uno nada más, y no quieren, y eso es difícil. Por eso mejor prefieren que una reunión del domingo, una reunión tal vez el lunes, y ya no hay nada más. Eso es difícil, hermanos. Cuando nosotros pusimos aquí Ujieres, varias gente se fue, porque no, a mí no me gusta que me digan dónde me siente, o cómo debe ser el orden, a mí no me gusta. Y yo le dije a esta hermana, pues yo creo que cuando alguien llega a una casa ajena, esa casa ajena tiene reglas, ¿no? Y cuando llegas a una casa que no es tu casa, te vas a acatar a qué? Pues a las reglas que hay en esa casa, no vas a llegar a hacer lo que tú quieras, ¿verdad? No creo. Entonces, lo mismo, esta no es mi casa, es la casa de Dios y Dios que tiene reglas. Y Dios no es un Dios de confusión, sino de qué? De orden, ¿verdad? Pero la gente no entiende eso. ¿Por qué no entiende eso? Le falta renovar la mente, conocer a Dios de verdad. Juan 8:39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Ese versículo es el clave en este pasaje. Porque no podéis escuchar mi palabra. Es decir, la palabra de Dios tiene un lenguaje. Tiene un lenguaje. ¿Ok? Y tenemos que entender el lenguaje de la Biblia como Dios lo dio. Y ya entendemos que hay contexto, el texto, el verbo, el contenido del libro, a quién se le habló, el tiempo que se escribió. Pero si no entendemos el lenguaje de la Biblia, lo que vamos a lograr hacer es hacer un pretexto. O como muchos, una secta, ¿no? Últimamente me han estado saliendo muchos comerciales de los mormones en las redes sociales. Salen videos de los mormones. Si quieres conocer el amor de Dios, llama a tal número y un misionero irá a tu casa y te enseñará lo que es la paz de Dios. Y tú dices, no, pues se escucha muy bonito, pero eso que ellos predican no es la verdad.
para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, y a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada y pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Después de dar un capítulo lleno de nombres y de hombres de fe en diferentes circunstancias, Abel, Noé, Abraham, Moisés, después nos dice en el capítulo 12 que ese vivir en fe no quiere decir que no tuvieron errores. Claro que tuvieron errores. Y en esos errores tuvieron que ser disciplinados. Por eso dice el capítulo 12 que si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos. O sea, los hombres de fe vivieron en fe, pero también fueron disciplinados. Ejemplo, Moisés. Entonces, diríamos nosotros, si me cuesta andar en fe, y luego todavía, si no lo hago en fe, viene la disciplina, pues es muy difícil andar, ¿no?, en Dios. Es muy difícil, por eso dice, las rodillas paralizadas. Sin embargo, el autor de Hebreos nos dice que la disciplina es también parte del carácter de Dios, para hacer que le conozcamos más y que seamos más de Él y menos del mundo. O sea, también la disciplina es parte del proceso. Y después da ejemplos como el monte, dándonos a entender que la santidad de Dios es tan elevada que no la llegaríamos a entender y solamente podríamos entender si Dios nos enseña. Pero nos está diciendo también que la disciplina que Dios imparte no es para destrucción, como si se acercara al monte una bestia y tuviera que ser muerta, sino que nos acercamos al monte Sión, símbolo de, obviamente, lo venidero. A eso nos acercamos. Entonces, para que podamos ejercer un sacerdocio fiel como hijos de Dios del Nuevo Testamento, necesitamos separarnos para Dios. Cuando no tenemos la mente para Dios, no la estamos renovando, no podemos servir bien a Dios. Y nos paralizamos, hermanos. Nos paralizamos en el ministerio. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a un punto donde la carne tiene un límite. Por eso se requiere renovar la mente. Por eso el sacerdote tenía que llevar una mitra aquí, santidad a Jehová. O sea, ¿qué quiere decir? Que nuestro estudio de la palabra debe ser continuo. Porque estamos siendo bombardeados de muchos lados por muchos pensamientos. Y necesitamos conocer la verdad. ¿Qué cosa es la verdad? La palabra es la verdad. Entonces, hermanos, muchas de las cosas o problemas que se levantan dentro de la congregación es porque la gente no renueva su mente y empieza a debatir con la verdad. ¿Cómo es que empieza a debatir con la verdad? Que hay cosas que él no entiende y como no las entiende, piensa que están mal dentro de la Biblia. ¿Qué? Vamos a otro punto, la túnica. La túnica era de lino junta con la mitra, ¿qué? Éxodo 28:39. Dice ahí, y bordarás una túnica de lino.
y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. ¿Qué representa el lino? Bueno, Apocalipsis lo dice, ¿no? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, ¿ok? Cuando el sacerdote se vestía la túnica de lino, es porque iba a ser una obra, ¿verdad? Pero cuando el sacerdote ministraba, ministraba en secreto, porque entraba a la tienda o al tabernáculo, nadie lo veía. Nadie lo veía que estaba haciendo ahí. Entonces vamos a citar dos pasajes aquí. Número 1, Mateo 5:13. Mateo 5:13. Dice ahí, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es algo público, ¿verdad? O sea, cuando la gente veía al sacerdote, lo veía con una túnica de lino. Y eso implicaba que él estaba o estaba en servicio. Y implicaba que la gente viera que él era un sacerdote y que él estaba ministrando en el templo y que él era un representante de Dios en el tabernáculo y que él era un levita y que muchas cosas implicaba. Pero faltaban las cosas por dentro, ¿no? Más adelante, Mateo capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, ¿no? Para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Se dan cuenta que ahí están las dos cosas? El ministerio del sacerdote dentro del tabernáculo nadie lo veía, era en secreto, con Dios, ministraba en secreto. Pero cuando salía, esas obras que él había hecho en secreto con Dios se reflejaban al pueblo con todo el ministerio que él estaba haciendo. ¿Qué nos quiere decir entonces esto? Que hay muchas cosas, hermanos, de buenas obras que se deben hacer en secreto. Hoy las aplicaciones de ver videos o oír música tienen un estadista. ¿Qué me refiero? ¿Cuántas horas viste cada día? Tiene la estadística. ¿Cuántas horas tú estuviste? 2, 3 horas, 4 horas, escuchaste tanto de música tal día o viste tantos videos tal. ¿Se imaginan que estuviéramos ese programa en la parte de la lectura bíblica? ¿Cuánto tiempo le dedicaste el lunes, el martes, el miércoles? Eso es el secreto. Yo sé que se lo repetimos muchas veces, pero es en secreto, esa obra tienes que hacerla en secreto. Porque lo que haces en secreto se ve reflejado en público. ¿Cuál? Tu mente. Tu mente. La forma en que tomas decisiones se ven reflejadas por lo que haces en secreto.
Entonces no era necesario que el sacerdote fuera a las grandes ciudades y hiciera obras de sacerdote, no. La vestimenta y el cómo ministraba en lo secreto hacía ver en público lo que él era. Entonces, por un lado, nadie sabía cómo ministraba por dentro del tabernáculo, nadie sabía. Sin embargo, por fuera era el reflejo del ministro de Dios. ¿Ok? Vamos a ir a otro punto, los calzoncillos. Ahora, los calzoncillos del sacerdote. También Dios tenía que ver con eso. Anteriormente, o esto también se pone porque los altares eran en alto. Entonces, no sé si ustedes han visto en películas, pero está el ídolo, por si el ídolo Moloch era un ídolo de hierro, y se le ponía fuego abajo y se ponía el rojo vivo, y tiene las manos así, y era grande, y ahí tenía las manos así en forma de resbaladilla, y ahí se ponían a los bebés vivos, que entraban adentro del ídolo Moloch y los calcinaba, o sea, los mataban vivos. Pero en ese subir había escaleras para que subiera el sacerdote de Moloch. Y por lo regular, el sacerdote iba desnudo. O sea, iba con la túnica, iba sin nada de ropa interior, así. Una práctica pagana. Tiene que ver con eso esta parte, pero también tiene que ver con otras cosas. Éxodo 28, 42. Y les harás calzoncillos de lino. Y les harás calzoncillos de lino. Para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Lo voy a leer en traducción viviente ese pasaje. Aarón y sus hijos tendrán que llevar puesta cada vez que entren al tabernáculo o se acerquen al altar en el lugar santo para realizar sus tareas sacerdotales. Así no incurrirán en culpa y no morirán. Esta es una ley perpetua para Aarón y para todos sus descendientes. Es interesante que el Señor mismo da instrucciones precisas sobre algo que es más en la intimidad del ser humano. Y dice medidas y materiales. En los calzoncillos debían de ser de lino para no provocar sudor. Para no provocar sudor. Y adivinen dónde aparece el sudor en la primera vez en la Biblia. En la caída del hombre. Con el sudor de tu rostro trabajarás la tierra. Señal del esfuerzo humano debido al pecado. Que Dios no quiera nuestro sudor significa que Él solo recibe lo que proviene de el Espíritu y no de la carne. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no sudemos cuando hagamos las cosas? No, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo, hermanos, es que debemos preocuparnos más por la parte espiritual que por la parte física de las cosas que estamos haciendo. Hay cosas físicas que se tienen que hacer, o sea, como barrer, se tiene que tal vez cantar, se tiene que tal vez tocar, se tiene que tal vez transmitir, se tiene que tal vez acomodar, se tiene que enseñar. Sí, sí, son cosas físicas. Pero Dios no solamente está viendo el cómo pones una silla, si está bien alineada o si estás bien entonado. También Dios está viendo si estás entendiendo el por qué lo haces. Porque si no, solo es puro sudor. O sea, te esfuerzas mucho. Y hay gente que es muy esforzada. Mucho, muy esforzada. O sea, podemos llamar que hay gente que es perfeccionista. ¿Saben cómo es eso? Son gente que son muy meticulosa.
Casi limpian el piso con pincel. Son muy meticulosos. Y eso a la larga es malo, ¿eh? ¿Por qué? Porque a la larga nadie cumple tus expectativas. O sea, cuando un hombre es tan perfeccionista, pues ninguna mujer lo llena, porque pues cochina en esto, cochina en el otro, desordenada en esto, desordenada en el otro. Porque él es tan, o él se quiere creer así. Y hay gente que es así en el ministerio, ¿sí? Tal vez es muy metódico. La cuestión es, ¿y lo espiritual también es así? Recuerden que Daniel sí estudiaba las lenguas de Babilonia, pero también le daba tiempo a Dios. Y por eso era mejor. No porque sacaba 10 y 9. Era el mejor por el carácter que se formó en él por las escrituras. Muchos sudamos por cosas que hacemos. Y no digo que esté mal, pero como dijo Cristo, de qué te vale ganar el mundo y tu alma está perdida? Entonces, antes de pecar, Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero después de pecar, ni siquiera el delantal de hojas de higuera era suficiente. Solamente la provisión misma de Dios en Cristo Jesús puede cubrirnos realmente. Por eso, el calzoncillo de lino. Quiere decir que el asiento, la base del ministerio es Cristo, no es mi esfuerzo personal. No soy yo quien convence a la gente, no soy yo quien hace que la gente entienda bien la Biblia, no, es el Espíritu de Dios. Cuando no tenemos los calzoncillos de lino, nos empezamos a dar la gloria a nosotros, porque pensamos que es mi esfuerzo, porque pensamos que es mi trabajo personal lo que logró que esta iglesia crezca, que esta iglesia permanezca, y si me voy yo todo se destruye. Es tu sudor. Entonces, hermanos, el orden de las cosas en el sacerdocio es el siguiente. Primero, lavarse. Segundo, vestirse. Tercero, ser ungido, consagrado y santificado para ejercer el sacerdocio. Entonces, otra vez, el orden es este. Primero, lavarse, ¿no? Primero, lavarse. Segundo, vestirse. Y tercero, ser ungido, consagrado y santificado. Y eso donde lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Pablo dijo, no un neófito. ¿Qué cosa es un neófito? Un recién plantado, un recién llegado. No, tal vez ya pudo ser lavado, ¿no? Ya está santificado, ya está justificado, pero le falta vestirse y eso lleva tiempo. Eso lleva tiempo, ¿no? Apenas, no sé si ustedes saben, ¿no? Pero se convirtió el hermano Daddy Yankee, ¿no? El hermano Yankee. Dice que se convirtió. Yo no dudo, no, yo no sé. No, yo no decido si este es cristiano, si este no. Pero ¿cuál es el error que están cometiendo? Que ya lo pusieron a predicar, a dar su testirrollo. Eso es un error. ¿Por qué? Él sigue contaminado del mundo. Y él va a dar cosas que hizo en el mundo. Ay, no, ya, el hermano Yankee se metió con 10. Ay, el hermano Yankee, si es que ese mundo es podrido. ¿Ok? Pero eso no es Cristo. Eso no es Cristo. O sea, eso no es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo Jesús vino a morir por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio.
El Evangelio es el plan de salvación de Dios para el rescate del ser humano que no le amaba. Ese es el Evangelio. Entonces sí es glorioso ver el testimonio del hermano Yankee y el cómo pues, andaba una vida de excesos normal, ¿verdad? Y cómo Dios lo rescató, sí. Pero ya para ponerlo en el púlpito, no. ¿Por qué no? Le falta aprender. Le falta ¿qué? Vestirse. ¿Pero por qué hacen eso las congregaciones? Al no renovar la mente, ¿qué? Puede hacer que venga más gente a la congregación. Porque cuando yo diga allá afuera, el hermano Yankee va a dar aquí un testirrollo, no, por los que son fanáticos de él, pues van a venir, obvio. Y el que viene por razones equivocadas, se irá por razones equivocadas. ¿Se dan cuenta, hermanos, el peligro que conlleva el no renovar la mente? Empezamos a pensar como manejadores de talentos, ¿no? Del mundo. ¿Te imaginas que yo como pastor, pues conmigo llegó, no lo sé, algún hombre? ¿Quién será bueno? Bueno, Ricky Martin, ¿no? Que ya se convirtió. Y ahora ya no soy su pastor, ahora yo soy su promotor. Yo ocupo su imagen, ¿para qué? No, pues a cuando sepan que aquí se congrega Ricky Martin, pues no cabemos. No, hombre. Hermanos, Dios nos bendijo, nos vamos a ir a cambiar a otro lugar. El día que se vaya Martin, ¿se dan cuenta, hermanos? Por no renovar la mente, no. Ah, se convirtió, qué bueno. Siéntate y aprende. Entonces, otra vez, primero, lavarse. Segundo, vestirse. O sea, hay que disipularse para vestirnos a la imagen de Cristo. Y tercero, viene el llamado. Así pasó con Pablo. Pablo, primero que se encontró con Jesús en el caballo, ¿no? Ahí en el camino al Damasco. Y Pablo era un fariseo de fariseos, o sea, no era un neófito. Él sabía, pero tuvo que ir a vestirse a Arabia por varios tiempos y todavía regresó y fue con Pedro y Juan y les enseñó lo que Dios le había revelado. Y dice que le extendieron la diestra diciéndole, lo que Dios te reveló concuerda con lo que nosotros nos enseñó Jesús. ¿Se dan cuenta? O sea, hubo un tiempo y todavía fue Antioquía y ya fue cuando dice que el Espíritu Santo dijo, apartadme a Saulo y a ¿qué? Y a Bernabé para aquel ministerio a los cuales los he llamado, unción. Y ese es el próximo tema, en el capítulo número 29 del Éxodo. Eso lo vamos a llamar ahora el tema que tenemos aquí ahora, se va a llamar la consagración. Nada más voy a leer un poco, porque ya se me acabó el tiempo, pero voy a leer un poco, pero hasta aquí va a ser los que van a hacer su resumen hasta este tema, o sea, todo lo que abarca el sacerdocio, ya saben. Si son 4 cuartillas, entonces 2 de resumen de algo de la clase, alguna clase, ustedes que dijeron, a mí me gustó la clase 100, pues ya, ¿no? Pero las otras 2 es lo que tú entendiste. Lo que tú dices, no, pues sabes que a mí me llamó la atención este tema, ¿no? No sé, de la mitra, me llamó la atención el tema de las señales, ¿no? De qué es una señal y qué es un milagro, ¿no? Me llamó la atención y quise un poco investigar más. Ok. Capítulo 29, versículo 1, dice ahí, consagración de Aarón y de sus hijos. Ya Dios dio la vestidura, ahora viene la parte en el llamado. Viene la parte del llamado. Y esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, les harás de flor de harina de trigo. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestiduras de Aarón la túnica. Vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral. ¿No? O sea, ya dio las vestiduras Dios. Ahora, ¿cómo va a ser? Primeramente, la túnica.
el manto del efod, luego el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. ¿Ok? Diré algunas cosas aquí. Consagrar significa sacar de un uso común. ¿Ok? Consagrar es sacar de un uso común, santificar y poner en un uso y disposición exclusivo para Dios. Eso es consagrar. ¿Ok? Sacarlo de un uso común para poner en un uso exclusivo para Dios. ¿Ok? Entonces, por eso todas las personas que hemos creído en Cristo somos sacerdotes. Pero fijémonos que después de hablarnos del sacerdocio y cómo hemos visto en otras ocasiones lo que simbolizan las vestiduras del sacerdocio, ahora nos habla de la consagración del sacerdocio. Porque uno puede ser sacerdote, hermanos, pero no estar consagrado. Uno puede ser sacerdote, pero no estar consagrado como sacerdote. No consagrado en el sentido en que le haya aplicado uno un rito, sino ejercer ese sacerdocio. Ejercer ese sacerdocio. Viviendo separadamente de Dios. O sea, es sacerdote, pero no vive junto a Dios. ¿Saben quién le pasó eso? Sansón. Sansón era un nazareo. Era un nazareo. ¿Y cuántas veces manchó su cabello? Se metió con prostitutas, se casó con una filistea, era muy llevado por sus emociones, ¿cómo se llama? ¿Cuándo fue que de verdad ejerció su ministerio consagrado? Hasta el final. Y dice ahí que mató más de los que él mató en vida. Se mató más en ese momento con su muerte. ¿Por qué? Porque en ese momento sí se consagró. O sea, podemos ejercer cosas, hermanos, y no estar consagrados. Entonces, ¿cómo es no estar consagrados? Que yo vivo separadamente de Dios. Yo vivo mi vida por este lado y Dios está por aquí. Y sí, hay mucha gente que vive de esa manera y ejerce su ministerio de esa manera. Entonces, ¿se puede? Pues se puede. Pero al final va a traer su consecuencia. Y eso lo vamos a ir viendo el siguiente trimestre. ¿Ok? También significa vivir sin consagrarse, es vivir fuera del programa de Dios. Fuera del programa de Dios. O sea, hay cosas que sí van a llegar a tu vida, pero cuando vives sin consagración, tú adelantas muchas cosas. O tú forzas muchas cosas. Y al forzar eso, viene una consecuencia. Como le digo, pregúntenle a Sansón. Sansón vivió así, sin consagrarse. Aunque era nazareo desde su nacimiento, ¿qué? Otro que fue nazareo y que vivió consagrado a Dios, Samuel. Ese es Samuel desde chiquito. Dios le llamó. Dice, hubo una conexión hasta el final de sus días. Y él fue el último juez de Israel porque ya después pasó los reyes, ¿no? Saúl. O sea, fue tal la consagración de Samuel que fue un juez en Israel, pero también fue un juez Sansón. Y Sansón, pues, no se quiso consagrar hasta el final, pero ahí murió. Mira, entonces aquí lo vamos a dejar.